Gloria sea al Señor. Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta oportunidad de parte de su servidor, amigo, el evangelista José Funes. Quiero darle gracias a nuestra amable audiencia. Quiero agradecer a todos los amados hermanos y amigos. Dicho sea de paso, he estado recibiendo muchos correos con respecto a preguntas de los temas que hemos estado desarrollando y de personas que no son ni siquiera cristianos y han tenido la curiosidad de tal vez de poder escuchar las enseñanzas y por supuesto se han comunicado conmigo, así que quiero darle las gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de presentarles el Evangelio de una manera más sencilla, sin escatología, sin teología, sin nada, y eso es maravilloso y gracias al Señor por esa oportunidad que me ha brindado. De igual manera quiero agradecer a todos mis amados hermanos que están entrando en este momento a esta transmisión, la hermana Carolina Olivera, el hermano Monte de los Olivos, hermano Alex Cruz. Dicho sea de paso, el hermano Alex Cruz es el técnico que está haciendo todos estos trabajos para que nosotros podamos llevar este programa a través de esta señal de Facebook y también a través de la señal de Ministerio La Última Llamada. La hermana Génesis David Duarte. Bendiciones, hermano Mario Fernando Rauda. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Muy bien, amados hermanos, no quiero tomar mucho tiempo en saludarlos a todos. Les amo, les agradezco en el nombre del Señor que estén acá con su servidor en esta tarde. Y vamos a entrar en materia. El tema que traemos en esta tarde, una vez más, como ya lo saben, hemos dado el inicio a una serie profética escatológica con respecto al libro del Apocalipsis, y en esta tarde vamos a tocar lo que concierne a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, lo que se conoce como la segunda venida en poder y gloria. Eso es lo que el capítulo 24 del libro de San Mateo nos anuncia, y después de la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre apareciendo en los cielos con poder y gloria. Eso es lo que en el dispensacionalismo, el cual yo soy partidario del dispensacionalismo, a eso lo conocemos como la segunda venida de Cristo con la iglesia. La pregunta siempre ha sido, y no vamos a entrar en tema de discusión ni para presentar un tema exegético, ni mucho menos un tema apologético con respecto a la que es la segunda venida de Cristo. Hay algo en particular que el 95% del pueblo cristiano, del pueblo mesiánico, creen, y todos estamos unidos en este punto, todos creemos en la segunda venida de Cristo. Todos creemos en la segunda venida de Cristo, aún con diversos puntos teológicos, con diversos matices en lo que es la teología dispensacional y la teología literal. Mas, sin embargo, nosotros como pretribulacionistas, lo cual yo soy un pretribulacionista, yo creo, enseño
que Cristo viene antes de la tribulación. Yo sé que hay tres diferentes puntos de vista en la venida de Cristo. Está el pretribulacionismo, está el medio tribulacionismo y está el posttribulacionismo, lo que también se conoce como premilianista y el amilianismo y el postmilianismo. Estos tres puntos de vista teológicos, cada uno de ellos tiene una diversa manera de entender la segunda venida de Cristo o los tiempos en que ciertos eventos del Apocalipsis van a tomar lugar. Ahora, no voy a entrar a esos tres puntos del pretribulacionismo, el posttribulacionismo y el amitribulacionista. No voy a entrar en ellos porque voy a preparar un tema, una enseñanza completa para presentarles los tres diversos puntos de vista, sus orígenes y sus pensamientos con respecto a la escatología futura del libro de Apocalipsis. Así que ahí vamos a dejar eso, no vamos a entrar en ello. Pero hoy en esta tarde, lo que yo quiero presentarles de una manera cronológica, como lo he venido haciendo, es de lo que es la segunda venida de Cristo en gloria. La pregunta siempre ha sido y seguirá siendo a través de estos dos últimos milenios, es ¿qué es la segunda venida de Cristo? ¿Qué significa esto? La segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene y cumple la promesa que Él le dio a sus discípulos allá cuando el Señor estaba a punto de ser exaltado en gloria hacia los cielos. El Señor nos prometió de que un día Él iba a regresar, de que Él un día iba a regresar no solo por su iglesia en el arrebatamiento, sino que también Él iba a regresar como rey, no como cordero, lo cual lo hizo la primera vez, sino que iba a regresar como un rey que iba a venir a reinar y a gobernar este mundo por 1000 años literarios. Ahora bien, cuando el Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11 del libro de los Hechos, se presenta un cuadro maravilloso. El Señor está siendo exaltado en las nubes hacia el cielo. Luego los ángeles que le acompañan le dicen a los discípulos, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están amedrentados? Si este Jesús que ahora has visto subir a las nubes, ciertamente este mismo Jesús un día regresará. El Señor también en otra ocasión, en el capítulo 14 del libro de San Juan, el Señor le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y volveré una vez más y os tomaré a mí mismo. Estas promesas que el Señor le dio a sus discípulos y dejó para nosotros como iglesia, como seguidores del Mesías prometido a Israel, como seguidores de Yahshua HaMashiach, como seguidores del Cristo de la gloria, como el Jesús de Nazaret. Estas profecías y estas promesas que el Señor dio, ahora en esta segunda venida estamos viendo el cumplimiento completo y total. Lo que también se conoce no solo como segunda venida, sino como el momento de su revelación. Cuando Él venga una vez más y se presente en su manifestación de poder y gloria.
Y como todo esto tiene una raíz del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la segunda venida del Señor. Lo podemos ver en el capítulo 14, verso 4, de lo que es el libro profético de Zacarías. Lo podemos ver también, una vez más, lo podemos ver en el capítulo 7 del libro de Isaías, en el capítulo 9 de Isaías. Podemos ver todo esto, a lo cual los profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 30, versículo 3 al 7 del libro de Jeremías, a donde Jeremías se refiere a lo que los antiguos profetas hebreos se refirieron como la venida del Señor, el castigo, los días de castigo del Señor hacia la casa de Israel, la angustia de Jacob. Ese fue uno de los títulos que los profetas hebreos le dieron a este evento que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Muy bien, ahora vamos a entrar en materia. Vamos a entrar de una vez en lleno a lo que es la lectura de este tema. Y esto lo encontramos en una manera, yo diría, no cronológica, sino que en una manera cronológica con respecto a los eventos, pero no cronológica con respecto a lo que es el libro del Apocalipsis. Ahora nos iremos a lo que es el capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, conocido como Revelación en el idioma inglés, Revelation. Y nos vamos a ir al versículo 11 en adelante. Versículo 11 en adelante es a donde estaremos tomando esta lectura y daremos inicio a este maravilloso tema. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, hablando del que viene sentado en ese caballo blanco. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino fino, blanco y limpio, le siguieron en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendita, bendita sea esta maravillosa palabra. Bendita sea la manifestación de lo que nosotros conocemos como nuestro Señor, nuestro Cristo. Para los hermanos judíos, el Yeshua HaMashiach, el Verbo de Dios, número uno, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está haciendo en este momento magistral,
está haciendo su entrada una vez más a esta tierra. La única diferencia es que este Señor, este Dios Todopoderoso, que ahora viene montado en un caballo blanco, ahora ya no viene como un cordero. Ahora ya no viene como un niño, ahora ya no viene a expiar el pecado del hombre. Ahora Él viene como un rey a establecer el reino en esta tierra. El reino que le prometió al pueblo israelita, el reinado, la promesa que fue hecha al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Ese reino milenial no fue dado, escúchame bien, porque en esto es a donde muchos de nosotros tenemos una diferencia en lo que es la teología. El reino que Cristo está a punto de tomar control en el momento preciso que Él aparece, y aparece la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Esa es la promesa, cumpliendo la promesa que le dio al pueblo de Israel, a la nación de Israel, como el pueblo escogido, como el pueblo elegido por Dios mismo, no a la iglesia. La iglesia tiene una promesa completamente diferente en términos terrenales que la promesa que el Señor le dio a Israel como nación. A Israel como nación le dio una promesa espiritual y le dio una promesa terrenal. La iglesia como tal, en el momento que Jesús aparece en las nubes, y para esto nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Escúcheme bien, esto es de suma importancia que nosotros podamos entender este punto. La promesa que Jesús le dio a la iglesia, Jesús la cumple en el momento que Él viene a levantar a su iglesia en lo que es el arrebatamiento. La promesa de Cristo a la iglesia se ha cumplido en el arrebatamiento. La promesa terrenal que le dio a Israel como nación está a punto de cumplirse. Por esa razón es que los antiguos profetas judíos, cuando hablaban del día del Señor, los juicios del futuro, ellos estaban hablando con respecto a lo que se conoce desde el capítulo 2, 7, 9 y 11 del libro de Daniel. Está hablando de este tiempo de angustia, de este tiempo de tribulación que el pueblo de Israel iba a atravesar a consecuencia de, escuchen bien, porque Israel pasa por la gran tribulación y la iglesia no pasa por la gran tribulación. Es porque la promesa de Israel en el aspecto terrenal tiene que cumplirse. Israel tiene que pasar por estos 7 años, el periodo, la séptima semana, la 70 semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Israel tiene que pasar por ella para que cuando ellos estén atravesando este tiempo de angustia, este tiempo de dolor, de llanto, siendo oprimidos, escúcheme bien, siendo oprimidos en este periodo de 7 años, una vez más, por la ramificación, el renacimiento del imperio romano que gobernaba en el tiempo de Jesús. Entonces, cuando ellos ven
Esto es cuando ellos se dan cuenta que el Jesús que nosotros predicamos hoy en día, en realidad sí era el Mesías que ellos esperaban. Y por esa razón es que en el tiempo de la tribulación, el pueblo de Israel hay una transformación, no solo espiritual, sino que una transformación de un reino futuro que está a punto de llegar. Versículo 29 del capítulo 24 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y aquí es donde ahora estamos a punto de dar inicio a lo que es la redención de Jacob, la redención del pueblo de Israel, porque todo Israel, dice el apóstol Pablo, entonces todo Israel será salvo. En el capítulo 11 y 12 de Romanos podemos encontrar todo esto. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, esto es maravilloso, y vamos a entrar en esto en un segundo. Entonces, ¿qué está aludiendo? Cuando vean todas estas cosas que están sucediendo en el ámbito cósmico, la luna, el sol, las estrellas, hay una perturbación cósmica cuando Cristo viene con sus millares de ángeles y santos hacia la tierra. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, número uno, porque aquí vamos a dar inicio a comenzar a descifrar este tema. Número uno, es de suma importancia que entendamos que cuando Cristo viene a levantar su iglesia en el arrebatamiento, Él viene en las nubes y se queda en el aire. Luego la iglesia, los muertos y los vivos son transformados y suben a recibir al Señor en el aire. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene, escuche bien, y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Cuando Él viene en su segunda venida, Él no viene a salvar, Él viene a sentar el juicio en la tierra y viene a restaurar a Israel como nación, como lo que ellos fueron, la promesa que se le dio a David, la promesa que se le dio a Abraham, la promesa de ese reino, de ese trono, que un día ese vástago de Isaí, de David, iba a retoñar una vez más, iba a tomar forma, y entonces se iba a establecer el reino milenial de Cristo por 1000 años literales en esta tierra. Ahora Cristo viene y se presenta. Algo muy importante, que me gustaría que nos fuéramos, ahora sí, vámonos de nuevo al libro de Apocalipsis, a donde estábamos,
porque quiero llamar la atención a un detalle muy importante. Un detalle muy importante con respecto a las diferencias que hay entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Escuchen bien, quiero que me sigan en esto. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis, capítulo 4 del Apocalipsis, dice esto: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder. Muy bien. Esta puerta que se abre en el capítulo 4 del Apocalipsis, esa puerta no se vuelve a abrir hasta el capítulo 19, el verso 11 de la lectura que acabamos de tomar. Esa puerta se abre y Juan es levantado y llevado hacia el cielo, dando una tipificación de lo que iba a ser el pacto, el nuevo pacto que Jesús hizo con la iglesia. Y por esa razón es que la iglesia tiene que ser arrebatada antes del juicio que viene de los 7 años de tribulación. Y por esa razón es que la iglesia no se vuelve a mencionar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ahora, versículo 11, del 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahora, cuando el cielo se abre y Cristo desciende a la tierra, ahora viene acompañado con... Mire, esto es algo muy importante. Déjenme sincronizar mis notas. Esto es algo muy importante. En el versículo 11 al versículo 13, lo que estamos viendo es el cuadro de cómo Jesús ahora desciende del cielo con un nombre que nadie lo sabe más que solo Él. Número 1. Desciende con un nombre, el Verbo de Dios. Desciende también como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese título que en la cruz del Calvario se le fue otorgado y fue puesto en 3 diferentes idiomas, ordenado, yo no sé si fue el mismo Poncio Pilato el que escribió esas letras o puso a uno de sus escribas a que lo escribiera. El punto es que a Jesús se le da el título de Rey de los Judíos, Rey de Israel. Y esto es lo maravilloso, porque ahora Jesús desciende del cielo con los ejércitos celestiales. Ahora Jesús desciende con los ejércitos celestiales. Veamos la palabra que ahora el Señor, el Espíritu Santo, a través de la revelación de este maravilloso libro, ahora nos está dando de una manera muy, pero muy específica. Y eso es que ahora el Señor en el versículo 14, mire lo que dice, versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, se postraron delante del trono, y delante del Cordero, y delante de los 24 ancianos, y delante de los 24 seres vivientes, y delante de los 24 ancianos, y delante de los 24 seres vivientes,
le siguieron en caballos blancos. Bienaventurados los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Si tus pecados fueren tan negros como el carbón, tan rojos como el carmesí. Estas son palabras usadas por los mismos profetas hebreos. Serán blancos como la lana, blancas como el lino fino. Ahora el Señor, escuchen bien, ahora viene con los ejércitos celestiales. No es plural, ejércitos celestiales. Ahora bien, la pregunta es, ¿quiénes forman esos ejércitos? Porque ahora está en plural. Por esa razón es que a través de toda la Biblia, en el plan, en el preconocimiento, en la presciencia de Dios, Él sabía que un día iba a regresar a este mundo su hijo, Yahshua HaMashiach, como rey de los judíos, como príncipe de paz, a esta tierra, y iba a venir con ejércitos. Por esa razón es que Él siempre se identifica como Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que el Señor vino a levantar a sus escogidos, a la iglesia, en el proceso de ¿cómo se dice la palabra? La transformación de lo que es un ser o un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial. Ahora, en ese momento, y solo hasta el momento de que nuestro cuerpo material sea transformado, es que nosotros vamos a alcanzar la completa y total plenitud de la santidad. Desde ese momento es cuando nosotros ahora somos 100% y seremos 100% santos. Hasta que ese momento llegue, nosotros somos santos en el sentido de que hemos sido apartados para Dios, sacados de las tinieblas a su luz. Somos vasijas de barro, utensilios de honor, apartados para Dios. Por eso la palabra santo significa apartados, dedicados. Entonces ahora el Señor viene con sus santos, con su ejército celestial. La pregunta siempre ha sido y sigue siendo la misma: ¿quiénes son los que vienen con el Señor? Ahora, esto es lo que siempre ha turbado a muchos oponentes, a muchos que no creen que el Señor viene y levanta la iglesia antes de la tribulación. Pero cuando el Señor viene y levanta la iglesia, Él viene por los santos. Cuando el Señor regresa en la segunda venida con poder y gloria a reinar en la tierra por 1000 años, el Señor viene con los ejércitos celestiales. ¿Quiénes forman esos ejércitos en plural? Los ángeles de Dios y la iglesia y los santos de la iglesia. Ahora, alguien puede decir, porque siempre esto ha sido un punto de debate teológico en el cual yo siempre he estado involucrado en esto, y la pregunta es, estos son los que objetan con respecto a que los ejércitos celestiales significa santos, significa ángeles únicamente, no la iglesia. Esto es la objeción de los que rechazan de que Cristo en el rapto viene por su iglesia, en la segunda venida Él viene
con su iglesia, con sus santos, porque Él ya ha venido por ellos. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que, número uno, el mismo versículo nos está dando y nos está diciendo esta respuesta. Escuchen bien. La descripción de los ejércitos celestiales es que ellos vienen vestidos de lino fino, blanco limpio, y le seguían en caballos blancos. La palabra o la palabra figurativa que siempre se le ha dado a la santidad de Dios es el lino fino. Por eso es que la novia del Cordero tiene que vestirse de lino fino y tiene que ser pura, sin mancha y sin ninguna arruga. En otras palabras, ese lino no tiene que tener una mancha, no tiene que estar arrugado, tiene que estar perfecto. Ahora, la objeción de mi parte hacia los que dicen de que este ejército celestial son los ángeles, no los ángeles y los santos de la iglesia, es esta. Número uno, los santos de la iglesia son los que se van a vestir con ropas blancas que han sido lavadas en la sangre o a través de la sangre del Cordero, han sido purificadas. La novia del Cordero se va a vestir de lino fino. Entonces, los ángeles no pueden ser estos. Número uno. Número dos, por esta razón. Antes de entrar a lo que es la raíz etimológica de estas dos palabras, ángel y santos. Ángeles y santos. Quiero llevarlos a lo que el escritor, el medio hermano del Señor, Judas, nos escribe y nos habla con respecto a estos ejércitos celestiales que vienen con el Señor. Versículo 14 de Judas. Esto es lo que ahora Judas está aludiendo. Judas está dando una cita, un versículo completo de lo que es conocido como el primer libro de Enoch, el primer tomo, el primer libro de Enoch, el profeta de Dios que caminó con Dios, anduvo con Dios y Dios se lo llevó, el que no vio muerte. Versículo 14. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santos decenas de millares. ¿Para qué vinieron? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Número uno, vale la pena mencionar que solo en el versículo 13 la palabra impío se ha relacionado en 4 diversas maneras en relación con la conducta del hombre, con el comportamiento del hombre, con el estado del hombre y con el corazón del hombre. 4 diversas maneras como la palabra impío se ha manifestado en 4 diferentes maneras. Ahora, estos son, como dice Judas, de estos son los que profetizó Enoch, y dijo: he aquí, vino el Señor. Enoch vio ese día que será cuando Jesús regrese una vez más en gloria.
Enoc lo vio como que si haya sido antes. Él dice, vino el Señor. No dijo, va a venir el Señor. Él dijo, vino el Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo, en la cronología de tiempo de Dios, eso no existe. Dios le está mostrando a Enoc lo que iba a suceder un día. Pero como para Dios no hay ayer, mañana, ni pasado, para Dios todo es hoy, todo es presente. Entonces, estos santos son la novia del Cordero, son lo que el Señor está hablando de que ellos vienen vestidos de ropas limpias de lino fino. Ahora quiero llevarlos a lo que en realidad, porque este es el argumento a donde hay mucha controversia, hay mucho controversia con respecto a este tema en particular de quiénes son esos ejércitos. Número uno, la raíz etimológica. Escuchen bien, la raíz etimológica del hebreo, del griego, para referirse a ángeles, es la palabra angelus. Angelus es la palabra con la que el Señor, a través de su Espíritu, nos revela qué es un ángel. Un angelus es un ser divino. Los ángeles no pueden ser santos porque la palabra santo solo tiene aplicación hacia el hombre, porque el hombre antes de ser santo ha pecado. Entonces, la santidad es la separación de la materia del pecado hacia la santidad. Por esa razón es que no existe un hombre o una mujer hoy en día que pueda decir que son santos el 100%. Aunque hay muchos locos que se atreven a decir de que ellos no pecan. Hay un evangelista que conocía hace un tiempo que dijo que él no pecaba. Y bueno, dije yo, claro, este está en otro mundo entonces. Entonces, la santidad, la palabra santo le pertenece a un ser humano que ha sido elegido, escogido, santificado, justificado, purificado y apartado para Dios. Entonces la palabra santo nomás implica al ser humano, a un hombre, a una mujer. Ahora, la palabra santo o santos en el griego, esto es lo que se conoce como helios. Hay una gran diferencia entre angelus y helios. Helios es un santo. Angelos es un ser espiritual, un ser divino espiritual. Entonces, estos ángeles o estos ángeles y estos santos que vienen con el Señor son los que ahora forman un ejército, y por eso el divino escritor le dice: los ejércitos celestiales venían con el Señor. ¿A qué? A traer juicio a la tierra sobre los impíos de corazón, sobre los impíos en su manera de actuar, sobre los impíos en su manera de portarse ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron el mensaje de la palabra, rechazaron el evangelio de Cristo, rechazaron el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario, rechazaron el mensaje apostólico, rechazaron el mensaje de nosotros, de tú y yo. Han rechazado a Cristo de todas las formas y de todas las maneras habidas y por haber imposibles del hombre.
Entonces ahora la justicia de Dios, ahora el Señor viene y aparece como un juez que va a regirlos con una vara de hierro. Ojo con esto, muy importante. Jesús se nos presentó como el pastor, el buen pastor. Una característica del pastor, del buen pastor, es que el pastor, o Cristo en este caso, como nuestro pastor, el único pastor, una de las características es que todos los pastores tienen una vara, un cayado. Pero esas varas siempre han sido de madera. Esa es la vara con la que el buen pastor guía a sus ovejas, le da su golpecito ahí en la espalda, en la cabecita de vez en cuando, porque muchos de nosotros somos tan cabezones que muchas veces el buen pastor tiene que darnos un medio toquecito ahí en la cabeza para que, hey, guacha, mira para dónde vas. Que no ves el abismo, que no ves el engaño, que no estás viendo. No, pues es que yo no miro. Bueno, así hay muchos, no, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, el punto es, la vara del pastor, de la manera que nosotros la entendemos, de una manera simbólica, es una vara de madera, porque él está actuando como el pastor. Ahora Cristo ya no viene con una vara de madera, sino que con una vara de hierro. Entonces, la vara de hierro es la única vez que aquí hay una referencia con respecto a una vara de hierro. Y esa palabra, la vara de hierro, significa no unos medios toquecitos para guiar a la ovejita, para enseñarle, no, ahí no te metas. No, vara de hierro significa destrucción, juicio. Ahora el Señor viene como rey, como juez, a reinar con una vara de hierro. ¿Por qué? Ya no viene a dar su vida por la humanidad, porque ya la dio y ellos la rechazaron impíamente. Ellos la rechazaron, y esa es la razón por la que ahora ellos han sufrido el castigo de Dios, la ira de Dios por 7 años. Ahora Cristo viene y se aparece, y para que se cumpla lo que Cristo mismo dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguno se salvara, pero a causa de los escogidos. ¿A causa de quién? A causa de Israel, a causa de la simiente de Abraham. Por esa razón es que los días han sido acortados, porque el Señor viene a cumplir la promesa que le dio a Abraham, la promesa que le dio a David, la promesa a cumplir los 7 pactos que él hizo con la humanidad. Él cumplió el pacto, el nuevo pacto, cuando vino y levanta la iglesia y nos saca de la gran tribulación, perdón. Porque Él no nos puso para tribulación, sino para que recibamos misericordia y salvación a través de Cristo. No así para el pueblo que Él escogió antes que escogiera a la iglesia, en el sentido cronológico. Capítulo 7, si no me equivoco, del libro de Deuteronomios. Let me see if I can find it real quick. Capítulo 7 del libro de Deuteronomio, el Señor mismo lo escoge antes de la iglesia en el tiempo cronológico. Estamos hablando de tiempo cronológico. Versículo 7, capítulo 7, versículo 6 de Deuteronomio. Miren lo que dice el Señor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha escogido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esto es maravilloso. Esto es la soberanía de Dios y el cumplimiento de Dios a sus promesas, el cumplimiento de Dios a sus pactos y el cumplimiento de Dios con respecto a la misericordia que Él nos ha prometido. Él escogió a Israel, número uno, para que fuera un pueblo santo, especial, separado del mundo, separado de las demás tribus que lo rodeaban en aquel tiempo. Los escogió para que a través de su linaje, de su sangre, de la sangre que corre desde la fuente, la simiente de la mujer, en el capítulo 3, y que luego llega al postdiluvio, y esa sangre sigue corriendo a través de las venas de Sem, los semitas, y esa sangre llega hasta el punto que llega nuestra redención, nuestra esperanza en la cruz del Calvario. Pero la promesa al pueblo de Israel jamás nunca desapareció, porque esta es otra de las herejías más pervertidas y más diabólicas. Y esto lo voy a tocar a fondo y con más profundidad cuando hablemos de las tres posiciones de lo que es el milenio. Porque una de estas teologías antisemitas es que el Señor olvidó a Israel y desechó a Israel, y las promesas que fueron para Israel ahora son para nosotros, la iglesia. Eso se conoce en el mundo teológico como la teología del reemplazamiento. Todo eso, amado pueblo del Señor, es una herejía diabólica. Dios hizo promesas a Israel y Dios hizo promesas a la iglesia de una manera diferente. Continuemos. Así que los ejércitos que vienen con el Señor a la tierra son los santos de la iglesia, los santos martirizados en la gran tribulación, que han sido resucitados y llevados al trono de Dios y están enfrente del trono de Dios cantando aleluya, cantando ese cántico nuevo. Los 144,000 y todos los que alcancen salvación a través de la muerte durante los 7 años de este periodo de tribulación. Entonces, ahora el Señor viene a reinar con sus santos, a reinar y establecer el reino milenial en esta tierra, el cual será el próximo tema. Un tema muy, pero muy controversial en el punto de vista escatológico, en el punto de vista teológico. Hay tantas posiciones y vamos a hablar de ello, pero hoy no voy a entrar en ello. Entonces, ahora el Señor viene a reinar con vara de hierro. ¿Y por qué el Señor viene a reinar con vara de hierro? Es increíble cuando he presentado esta pregunta en las diversas ocasiones, cuando he presentado esta pregunta ante el pueblo de Dios, porque un 90% del pueblo evangélico, especialmente en el pentecostalismo, yo creo que el porcentaje sube un poco más, no tienen una menor idea de los eventos escatológicos del Apocalipsis, no tienen una menor idea el tiempo cronológico en que estos eventos van a tomar lugar. Y como ellos no tienen una idea
una línea cronológica de tiempo. Entonces, esa ha sido y sigue siendo una de las razones más importantes por las cuales han aparecido tanta herejía. Número uno, como la herejía del reemplazamiento, la herejía de que no hay rapto, la herejía de que el rapto es a media tribulación, la herejía que el rapto va a ser después de la tribulación. Si es después de la tribulación, no hay rapto. Todos estos puntos de vista están concentrados simple y sencillamente porque no tienen una idea de lo que es la cronología de eventos a través o antes del cumplimiento del reino milenial. Muchos no tienen esa idea, no tienen la menor idea. Y eso, amado pueblo del Señor, es lo que ha traído confusión. Ha traído confusión en lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. En otras palabras, han puesto la teología a la cual ellos se han adherido, a la teología a la cual ellos han sido instruidos, han puesto la teología antes de la exégesis del texto y de la exégesis del tema. Cuando es todo lo contrario, la exégesis del texto, la exégesis del tema, la exégesis bíblica es la que tiene que dar un resultado. La exégesis da un fruto, da un resultado. Basado en ese resultado es que tú adoptas la teología, no de la otra manera. Cuando tú pones la teología y después haces la exégesis, es como que antes de leer la Biblia, cerraste la Biblia. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Continuemos. El Señor aparece como rey de Israel, como Señor de señores, como Rey y Señor de la iglesia de Israel y del mundo futuro después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Por 1000 años habrán seres humanos en este planeta Tierra, poblando este planeta Tierra. Habrán incrédulos y habrán aquellos que creyeron en Yahshua HaMashiach como el Mesías de Israel, como el Cristo, el Jesús que nosotros los cristianos predicamos y que ellos rechazaron. Ahora, estas personas, la gran mayoría de creyentes que se conviertan al Evangelio durante la tribulación, esos 7 años, la gran mayoría, el gran porcentaje van a ser muertos, van a ser sacrificados, van a morir por el Evangelio. Pero los sobrevivientes, al igual que los sobrevivientes impíos, que van a sobrevivir la gran tribulación, estos son los que van a formar la humanidad de seres humanos en la tierra durante los 1000 años literarios y físicos a donde el Señor va a reinar. No puede haber un reino sin rey. No puede haber rey sin reino. No puede haber reino sin súbditos. Para que un reino sea completo en la estructura natural, en el significado de lo que es la palabra reino, hay 3 componentes. El primero y el más importante, tiene que haber un rey. Tiene que haber un reino, un lugar a donde ese rey gobierna. El tercer componente, tienen que haber súbditos. No puede haber un rey con un lugar geográfico que se le llama el reino sin tener súbditos. Entonces, porque un rey con reino sin súbditos no es reino. Entonces el Señor viene a esta tierra a reinar y nosotros como iglesia
Al igual que los 12 apóstoles, las 12 simientes del Cordero de la Santa Ciudad, esos 12 apóstoles, al igual que nosotros como iglesia, somos los que vamos a gobernar, a imponer el orden en este mundo donde habrán seres humanos de hueso y carne, y nosotros en nuestros cuerpos glorificados como seres humanos, pero con cuerpos glorificados, somos los que vamos a gobernar y a controlar esta población de seres humanos que vivirán por 1000 años. Y por esa razón es que el Señor viene con una vara de hierro, porque no todos los seres humanos se van a adherir a la voluntad y al reinado de Jesús. Por eso es que Él tiene que reinarlos con vara de hierro. Pero allí vamos a entrar en el próximo tema, que vamos a hablar del reino milenial. Muy bien, continuemos, porque con esto vamos a ir dando cierre. Luego, en el capítulo del versículo 16, continuemos con el versículo 12 en adelante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por sus obras, y los que no estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos, y los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados todos, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algo muy importante. Algo muy importante. Cuando el Señor viene a poner juicio, a pagar la retribución del rechazo de Jesús, del rechazo del Evangelio, del rechazo del Mesías prometido al pueblo judío. Un día el Señor se va a presentar. Un día el Señor se presenta al pueblo judío. Y esto, amados hermanos, es lo que va a dar inicio a una transformación espiritual en el pueblo judío. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 4, mire lo que la bendita palabra del Señor nos dice. Libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta el Azal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vendrá Jehová a mí, y con él todos los santos, y con él todos los santos.
una vez más, en su segunda venida en gloria de Cristo, a establecer su reino en esta tierra, Cristo viene con las huéspedes celestiales, formadas por Miguel, la cabecilla de los ángeles, y los santos de la iglesia. Es posible, es muy posible que tú y yo no estemos vivos para el rapto de la iglesia. Es muy posible. Es posible que nosotros no veamos la muerte. Es muy posible que nosotros formemos parte de esa generación que no verá la muerte física, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero una cosa es cierta, y esta es la gran esperanza de la iglesia, esta es la esperanza del cristianismo. Es que nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, vino a esta tierra, se entregó a sí mismo, se dio por nosotros. Él fue el sacrificio pascual. Él fue la sustitución por nuestro pecado y nuestra rebelión. El santo por los impíos. El inocente por el culpable. El que no tenía pecado por el pecador. Y esa es la esperanza que como iglesia del Señor nosotros tenemos que mantener, tenemos que sostener, tenemos que enseñar, tenemos que predicar, tenemos que decirle al pueblo que nosotros tenemos una gran esperanza, porque el mismo Señor nos prometió que Él se iba a preparar un lugar para nosotros, para que a donde Él estuviese, nosotros también íbamos a estar con Él. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bendita sea esa promesa. Y esa es la promesa que nosotros tenemos que sostener. Es la promesa que nosotros tenemos que aferrarnos a ella. Así como el Señor le dio una promesa y hizo pacto con Israel, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Adán, hizo pacto con David. Estos pactos jamás nunca el Señor los ha quebrantado, porque Él no puede, escuche bien, el Señor no puede quebrar un pacto, porque no está en su naturaleza. La naturaleza de Dios es tal que Él no puede quebrar un pacto. Dios es justo, y en su justicia, una de las cosas que Dios hace, y esto es maravilloso, que nosotros a veces no entendemos, es que en la justicia de Dios, el primero, escúchame bien, el primero que se sujeta en la justicia de Dios es Dios mismo. Todo lo contrario de nosotros. Nosotros hacemos una promesa y luego se nos olvida. Hacemos un pacto, no con Dios, porque el hombre no puede pactar con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Pero nosotros decimos, te lo juro por mi madrecita, te lo juro por aquí, por allá, te lo juro por Santa Catarina, por Santa Cachucha, por Santa Macarena, y todos esos juramentos no valen para nada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos justos. Y en la justicia de Dios, el primero que se sujeta es Dios. Entonces, dicho esto, cuando Dios hace una promesa, cuando Dios hace un pacto, Dios jamás nunca lo va a quebrar. La promesa de Cristo a la iglesia la cumplió, la cumplirá el día que Cristo venga a levantar, a arrebatar a su novia, a esa novia que tiene que estar vestida de lino fino, sin mancha, sin arrugas, pura y santa para el Dios Todopoderoso. Mas sin embargo, la promesa que le dio a Abraham, los pactos a través de la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío, esos pactos y esas promesas del reino
que los mismos apóstoles del Señor estaban esperando. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. De la manera que los mismos apóstoles del Señor estaban esperando a un Mesías que les iba a traer libertad, a un Mesías que les iba a quitar el yugo de opresión del Imperio Romano. Ese Mesías, aún los mismos apóstoles lo estaban esperando. Es la misma historia de hace 2000 años, se está repitiendo hoy en día. Los judíos ortodoxos todavía siguen esperando a ese Mesías libertador. Pero cuando ese Mesías libertador aparezca en las nubes y la señal del Hijo del Hombre, es cuando el Mesías viene a liberarnos no solo del renacimiento, del resurgimiento de estas 10 cabezas que representan estas 10 naciones que van a surgir una vez más de lo que fue el Imperio Romano, sino que ahora el Señor viene a liberarnos del tirano más infame de la historia. Mussolini, Saddam Hussein, Hitler, Napoleón y todos estos magnates del diablo que se han levantado en la historia del ser humano, estos no se van a comparar con lo infame y lo diabólico y lo infernal que será el reino que el anticristo tendrá sobre el pueblo de Israel. Por eso es que ellos huyen en el momento de la abominación desoladora. Cuando Cristo se presente, va a venir a libertarnos, va a venir a libertar el pueblo de Israel, al que Él un día les prometió que iban a tener un reino. El mismo reino que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, la mamá de Juan y la mamá de Santiago estaban esperando. Por esa razón es que la tía de Jesús va con Jesús y le dice, Señor, mira, te quiero pedir un favor aquí entre familia, ¿no? No se te olvide, yo soy tu tía. No se te olvide que Juancito y Santiago son tus primos. No se te olvide. Yo quiero que en tu reino, pregunta, ¿a qué reino se estaba refiriendo la mamá de Juan? Ellos estaban esperando al Mesías que iba a venir a reinar y a establecer un reino para el pueblo judío. Que uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Y los demás apóstoles, pues ahí ve qué hacer con ellos. Pero a mis hijos, tu familia, tú sabes. Ese reino, ¿por qué lo esperaban? Ellos no estaban mal, escúcheme bien, no estoy diciendo que Juan y Santiago y la mamá de Juan estaban mal. Ellos no estaban mal. Ellos estaban esperando ese reino, porque ese es un reino mesiánico que está en toda la Escritura. El problema es que ellos no reconocieron que el Mesías, el Yahshua HaMashiach que ellos tenían enfrente, él había venido en su primera parte del plan redentor. Él había venido en su primera parte como un cordero. En la segunda parte, para cumplir el reino milenial, él va a venir como rey y como señor. De igual manera, en el rapto de la iglesia, en la promesa a la iglesia, el Señor viene y levanta a sus santos. Viene por sus santos. En su segunda venida, Él viene con sus santos. ¿Me están entendiendo? Mire, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, para confirmar esto, yo creo que ya con esto vamos a finalizar esta enseñanza, esperando de que haya sido de bendición para todos y cada uno de vosotros. Versículo 6. Mire lo que los apóstoles le preguntan al Señor con respecto
perfecto con respecto a ese Mesías y a ese reino que ellos estaban esperando desde aquel entonces. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Lo que Jesús les está diciendo, número 1, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, a sus mismos hermanos: el Mesías que ustedes esperan soy yo, pero yo vengo en dos misiones. Una, vengo a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Vine a buscar las ovejas descarriadas de Israel. Y cuando las ovejas descarriadas de Israel me traicionen, me desechen, me rechacen, entonces voy a tomar una ramita de ese olivo silvestre de los que Pablo menciona en el capítulo 2 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, de que en otro tiempo nosotros estábamos alejados, sin Dios y sin esperanza, alejados de las promesas de Israel, Como gentiles, nosotros estamos alejados de esas promesas. Esas promesas no eran para nosotros. Pero en la misericordia y en el amor de Dios, en el plan de Dios, Él nos toma a nosotros como ramitas silvestres, y nos injerta en el olivo verdadero, en el olivo real, que es Jesús. En el olivo real que es Jesús. Y es de esa forma, y es solo de esa manera con la cual nosotros hemos llegado a formar parte y a tomar de la savia, del alimento espiritual que es el Evangelio de Cristo Jesús, a través de esa rama, a través de ese olivo verdadero, de ese olivo, el olivo silvestre. Nosotros ahora hemos llegado a formar parte de estos ejércitos celestiales del Señor. Por esa razón es que Pablo le dice y le recuerda a los gentiles que no nos podemos volver altaneros diciendo de que el Señor ha rechazado a Israel, porque el Señor no rechazó a Israel. El Señor lo que hizo fue preparó un tiempo en el espacio cronológico para que la plenitud de los gentiles llegara a su conformación y a su plenitud, porque en el plan perfecto divino de Dios nosotros habíamos sido llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. De la misma manera que el Señor, sin preguntarle a Abraham si quería formar parte de una nueva nación, Dios no le presentó un plan de negocios, Dios no le presentó un plan, lo que en inglés se le llama long-term plan o short-term plan. No le presentó un plan de negocios a largo tiempo y a corto tiempo a Abraham y le dijo: mira, esto es lo que yo pienso hacer. Te voy a escoger a ti, te voy a dar una descendencia y van a pasar muchos años, dicho sea de paso, hasta los voy a mandar de esclavos a Egipto,
Pero después les voy a mandar un libertador para que lo saque de Egipto, y luego 1000, 2000, 4000, 3000 años después les voy a dar una tierrecita que tengo por ahí escondida. Dicho sea de paso, cuando el Señor hace este pacto, tomó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo que se la iba a dar, nomás le dijo: te la mostraré. Es como que yo le diga a alguien que tiene sed: mira, aquí está una botella de agua, pero no se la doy. No le dije que se la iba a dar, le dije, se la enseñé. Entonces, en el plan de Dios, Israel ya estaba en la mente de Dios y hizo un pacto con ellos, el cual Dios no puede quebrantar. Así que, con esto termino. Somos un pueblo, somos una nación santa, un pueblo escogido en Cristo Jesús, a donde no hay judío, griego, alemán, ruso, chino, japonés, árabe, musulmán, todo aquel. Esto cubre el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel, escuchen bien, cuando la palabra dice para que todo aquel que en él crea, no está diciendo que todos van a creer. Ay, hermano, entonces Jesús no murió por unos o murió por todos. Porque la palabra dice que murió por todos. Eso es lo primero que tú lees. Pero hay una condición para que, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Y como los ama a todos, dio a su Hijo unigénito. Pero hay un pero o una condición para que todo aquel que en él crea. Todo aquel no significa todos van a creer. ¿Todos han creído el mensaje del Evangelio? No. ¿Todos creen hoy en día en el mensaje del Evangelio? No. ¿Todos van a creer en el mensaje del Evangelio? No. ¿Por quiénes murió Cristo? Murió por todos. Ok, ve, murió por todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Quiénes son esos todos por los cuales Cristo murió? Esos todos son los que van a creer. Por eso Cristo dijo: de todo lo que tú me das. Porque nadie, dice, nadie, absolutamente nadie, puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no me lo enviara. Y todo lo que tú me des, nadie, una vez más, nadie los arrebatará de mi mano. Y todo lo que tú mandas a mí, nadie me los arrebatará, y ninguno se ha perdido más que el hijo de perdición. Esto es maravilloso. Este es el Evangelio. Esta es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga en gloria, la iglesia, su pueblo, nosotros. Si estamos vivos, gloria a Dios. Si ya morimos, si he muerto, gloria a Dios. Yo sé que Él me va a resucitar y me voy a levantar. Ese es, y esa es la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Que la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre todo lo que tú hagas y emprendas. Y como lo dijo el Señor a Josué, que no se aparte este libro de tu boca, de tu mente, de tu corazón. Y todo lo que hagas, todo, escucha bien, todo lo que hagas, prosperará. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con todos y cada uno de ustedes. Mil gracias, pueblo. Que el Señor les bendiga. Maranata.